Bienvenidos, buenas tardes, jovencitos. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 20 de mayo de 2022. Continuamos con los temas de fonética y fonología. El día de ayer estábamos hablando de la fonética, hemos hablado de las clases de vocales, de las clases de consonantes. Espero que no te hayas olvidado. O sí, no. Ya, mira, vamos a recapitular desde acá, de la clase de consonantes. Habíamos dicho que las consonantes se clasifican tomando en cuenta tres criterios. Uno, punto de articulación. Dos, modo de articulación. Y tres, acción de las cuerdas vocales, ¿no? Se hemos dicho. Entonces, el punto de articulación se refería a qué órganos se juntan o aproximan cuando pronunciamos una consonante. Por ejemplo, hemos dicho, si se junta el labio con el borde de los incisivos superiores, labio y diente, el sonido se llama labio dental. Y la única consonante labiodental, la F, nada más. Si se junta labio con otro labio, el sonido se llama bilabial. Bilabial. ¿Cuáles son bilabiales? P, P, M. Si se junta la lengua y el diente, cara interna de los incisivos, el sonido se llama dental. P, P. Si se junta la lengua y el alveolo, el sonido se llama alveolar, ¿no? Sonido alveolar. Ahí está. S-L-N-R-R. ¿Alguno esté de acuerdo cuál era la mnemotecnia para recordar a estas consonantes alveolares? Aunque no es recomendable la mnemotecnia porque acá todo se comprueba hablando. De todas maneras, si quieres puedes usar una mnemotecnia, ¿sí o no? ¿Cuál era la mnemotecnia, chicos? ¿Quién se acuerda para las consonantes alveolares? ¿Ah? No recordar. Salón raro. Muy bien, Frank. Frank está atento a la jugada. Claro, pues así era. Salón raro. Y alguien puede decir, un momentito, pero yo no veo la R allí. No, pero recuerda que el fonema R se escribe con R cuando está al inicio de la palabra. Dijimos que no hay ninguna palabra en el español que comience con R. Todas comienzan con R porque se dice raro y no raro. Se dice Ricardo y no Ricardo. Ah, ya, pues por eso, ¿no? Por eso. Bueno, si se junta el ápice de la lengua con, no, el torso de la lengua con el paladar. Ah, en ese caso el sonido, ¿cómo se llama? Palatal. Sonido palatal. Los palatales son la che, la ñ, la y y la l. Debido a que tienen el mismo punto de articulación, los hablantes suelen confundir un sonido con otro. Por ejemplo, la doble L, la gente lo pronuncia como Y. En vez de pollo, dicen pollo. Ya no llores, el llanto no conduce a nada. Llanto. ¿Por qué confunden? Ah, porque los dos tienen el mismo punto de articulación. Y por eso también confunden los chinitos la L con la R. Te encanta la. A hola vengo, a hola, a hola. ¿Ya ves? Alveolar. Lengua y el podos de la lengua y el velo del paladar. Ah, el sonido se llama velar. ¿Y cuáles son los sonidos velares? K, G, J. Son sonidos velares. Y hemos visto también, pues, que la única consonante interdental es la Z, la misma que no se usa en América. Por lo tanto, en el español hablado en nuestro continente solo hay 23 consonantes, debido al ceseo. Ceseo, ¿qué es el ceseo? Pronunciación de la Z como S. O sea, acá en América no decimos zorra, sino zorra. Decimos zorzal y no zorzal, porque la Z se pronuncia cuando la lengua se asoma
entre los dientes. Teta. ¿Ya ves? Así ya. Bueno, también hemos visto que las consonantes se clasifican tomando en cuenta el modo de articulación. ¿Y a qué se refiere el modo de articulación? A la manera como sale el aire pulmonar. ¿Cómo sale el aire pulmonar? Según esto, ¿cómo se clasifican las consonantes? Ah, bueno, pues oclusiva, fricativa, fricada, lateral, vibrante, nasal, ¿no? Oclusiva o implosiva, cuando el aire sufre retención momentánea en su salida, generando una pequeña explosión. Ajá, eso es. Eh, Fricativa o continua. El aire sale sin obstrucción, sale solo con una ligera fricción, con una ligera fricción. ¿Ya? Y, S, J, F, Z. Son consonantes fricativas. ¿Cuál era la mnemotecnia, chicos, para las oclusivas? A ver quién me hace recordar. De pronto sufro una amnesia temporal. Bodega Pituca. Muy bien, jovencito. Bodega Pituca, pues claro, 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 bodega Pituca. Ajá. Y para las aplicativas, nada. Yes. ¿Qué pasó? Y la única fricada es la che. ¿Qué es aplicada? Cuando hay combinación de oclusión y fricción. Oclusión primero, fricción después. Lateral, el aire sale por ambos lados de la lengua. L, L también, ¿no? L. Vibrante, el aire al salir hace vibrar la lengua. R, R. Vibrante simple R, vibrante múltiple R. Nasales, el aire sale por la nariz. M, N, N. Listo, eso hemos visto. Solo es un repasito nada más. Pero vamos a entrar a fonología. ¿Ya? A fonología. Es un contra cortito, chiquito nada más. Un chiquitingo nada más. Fonología. Que tiene sus cositas, ¿ah? Ya tú sabes que el lenguaje para pensar. Pensar, pensar. Bien. A diferencia de la fonética de que describe a los sonidos, tomando en cuenta qué órganos intervienen cuando hablamos, la fonética se vale del laboratorio para sus análisis. La fonología, en cambio, muchachos, estudia la manera cómo se organizan, cómo se sistematizan los sonidos para crear palabras, para formar mensajes, ¿no? Eso es lo que interesa a la fonología. Y la unidad mínima de estudio de la fonología es el fonema. De la fonética, el fono. De la fonología, el fonema. ¿Ya? No te olvides. ¿Y qué es un fonema? ¿Qué es un fonema? Acá dice, fonema. ¿Fonema qué es? Una unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados y en base a la oposición. ¿Qué has entendido? Nada. Digo, ¿no? Ya mira, ya mira. Unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas, ya. ¿Cómo así? Si yo tengo la palabra, por ejemplo, vamos a exponer la palabra león, ¿ya? La inmediata división que yo haga en unidades de sonido sería así, ¿sí o no? Cada segmento se llama sílaba.
O sea que la palabra león tiene dos sílabas. ¿Puedo seguir segmentando en unidades de sonido? Sí, porque la sílaba le consta de dos sonidos, L y E. La sílaba ON de dos sonidos, la O y la N. ¿Puedo seguir segmentando esto de acá? No, ya no, ya. No se puede. Estas unidades indivisibles, ¿ya? Toma el nombre de fonemas. Fonemas. Entonces, por eso dice ahí que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores. ¿Y qué más dice? Que es capaz de diferenciar significado, es capaz de distinguir significado en base a la oposición. ¿Y a qué se refiere con eso? Mira, ninguno de estos sonidos mínimos, o sea, ni la L, ni la O, ni la N, ninguno de ellos tiene significado por sí solo. No es como decir, pues, pan, cielo, que sí tienen significados. ¿Qué significa la L solita? Nada, nada, nada. Sin embargo, cuando yo cambio al sonido L por el sonido P y lo demás queda igual, peón, notamos que la palabra cambia completamente de significado, puesto que en nada se parece el concepto de león frente al concepto de peón, o sí, no, no se parece en nada. Pero lo único que hemos hecho es cambiar un sonido por otro, un fonema por otro. Y ahí se demuestra que el fonema es capaz de diferenciar significados. ¿Está bien o no? Entonces, a eso se llama oposición de fonemas. ¿Qué es oposición de fonemas? Se llama oposición cuando nosotros cambiamos un sonido por otro, cuando alternamos un sonido por otro y la palabra cambia de significado. Eso se llama oposición de fonemas. Por eso dice acá que el fonema es la unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de diferenciar significados. Veamos, otro ejemplito. Paso, pato. En estas palabras, muchachos, paso y pato, ¿cuáles son los fonemas opuestos? ¿Qué fonemas son opuestos ahí, señores? ¿Ah? ¿Cuáles son los fonemas opuestos en las palabras paso y pato? T y S. Correcto, amiguito. La S y la T, claro, pues claro, por supuesto. Son fonemas opuestos, la S y la T. ¿Por qué? Porque al cambiar un sonido por otro, la palabra ha cambiado completamente de significado. Por eso son opuestos. A ver, otro más, otro más. ¿Qué ponemos son opuestos en las palabras tima, de timar, tima y toma? Muchachos, ¿qué ponemos son opuestos ahí? La I, la O. Claro, pero no te incluso está resaltadito ahí para que no te Saltado. confundas. Ajá, ya, muy bien. Creo que más o menos, ¿ah? Un poquito más difícil, ¿ya? A ver, de acuerdo con tu nivel, veo que ya estás tirando. ¿Qué fonemas son opuestos en las palabras casa y pasa? La C y la P. La pila, sí. No. Naca la pininaca. Pica. La C y la P. No. Se Ay, rinden. La S y la S. No. K y P. Eso, muy bien, por fin, por fin, por fin. Hay oposición de fonemas, no de letras. La letra no hay oposición. Fonema es el sonido, no Claro, no qué de la escritura. muchachos.
Así que la palabra casa se representa así fonológicamente y la palabra pasa se representa así fonológicamente. Entonces, ¿cuáles son los fonemas opuestos? La K y la P, pues, ¿no? Recuerda que la C no es fonema, no es fonema. La C es una letra que sirve para representar al fonema K, a veces al fonema S. Por ejemplo, celos, S. Coca, a la K. Cloro, la K. Pero la C no es fonema, solamente letra nada más. ¿Ya? Listo. Creo que ya la vieron entonces. ¿Cómo se clasifican los fonemas? Los fonemas, muchachos, se clasifican así. Primero, a ver, muchachos, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se clasifican los fonos? Los fonos. Tema de la que hemos visto ayer, ¿ah? ¿Cómo se clasifican los fonos? ¿Será mayúsculas y minúsculas? ¿Será vocales y consonantes? ¿Será acento y entonación? ¿Será pausa e intensidad? Habla. ¿Cómo se clasifican los fonos? Vocales y consonantes, profe. Correcto, amiguito, vocales y consonantes. En cambio, los fonemas, mira cómo se clasifican: segmentales, suprasegmentales. Los fonemas segmentales son aquellos que aparecen en sucesión en la cadena hablada, o sea, se pronuncia uno después de otro. Y además se obtiene por segmentación, como acabamos de ver en la palabra león. Esos segmentales son las vocales y las consonantes. Vocales y consonantes son los fonemas segmentales. Repito que se llama segmental porque se obtiene por segmentación, por división. Y por si acaso te pongo otro ejemplo. Mira, por ejemplo, la palabra peor. Ya. Segmente unidades de sonido. Así. Sigo segmentando. ¿Puedo seguir segmentando? Ya no puedo. Entonces, al momento de pronunciar, primero sale la P, luego la E, luego la O, luego la R. En ese orden. Peor. Esos son los fonemas segmentales. Vocales y consonantes. En cambio, los fonemas suprasegmentales son los que aparecen de manera simultánea con la vocal. El prefijo supra, hemos dicho ayer, significa sobre. ¿De acuerdo? De la cavidad supraglótica y cavidad infraglótica que hemos hablado ayer. Ya pues, supra significa sobre, encima de. O sea que estos de acá se caracterizan porque aparecen de manera simultánea con la vocal. ¿Cuáles son? El acento y la intensidad. Quiere decir que el acento de la vocal O en la palabra revólver sale simultáneamente con la O. No es posible, no es posible pronunciar primero la O, luego su acento. Pronunciar el acento, luego la O. No, 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 no. Se da simultáneamente. Por eso se llama suprasegmental. El acento y la entonación. ¿Por qué el acento es fonema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el acento es fonema? Ah, porque acá dice que el fonema es capaz de distinguir significados. Ya, pues. Entonces el acento diferencia significados en numerosas palabras. No significa lo mismo revolver, revolver. No significa lo mismo público, publicó. No significa lo mismo este, celebre, celebré o célebre, ¿sí o no? ¿Ya ves? En ese caso decimos que el acento es un fonema, pero no siempre lo es, no siempre lo es.
¿Cuándo el acento no es fonema? No es cuando obviamente no diferencia significado. Por ejemplo, el acento de la palabra árbol no es fonema. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo como aguda, árbol, esa palabra no existe. La única forma es árbol. Árbol no existe, entonces no es fonema, no distingue significado. ¿Será fonema o no el acento de la palabra cortina? De la palabra cortina, cortina. ¿Será fonema o no? No, no es. ¿Por qué? Porque si yo pongo cortina, esa palabra no existe. Y si pongo como cortina, cortina, tampoco existe. Entonces, el acento de la palabra cortina no es fonema, pero sí es cuando digo, por ejemplo, camino frente a camino. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. ¿Viste o no viste? ¿Entendiste cuándo el acento es fonema y cuándo no? ¿Cierto? A ver, vamos a ver si es cierto. Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Uy, este Webex, no me acostumbro al Webex. Ya, a ver. ¿Y ahora de dónde salió esto? Ya, ahora sí. A ver, muchachos. Por lo tanto, ¿será fonema o no será fonema el acento de la palabra libro? Habla, ¿es o no es fonema? Libro. Sí, profe. Sí es fonema. Ajá, sí es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque si le pongo libro, también tiene significado de liberarse. Correcto. Exacto, amiguito. Finalmente mi amigo se libró de esa veneca. No, mentira. ¿Quién quiere liberarse de ellas? Eh, Finalmente mi amigo se libró de sus deudas. Ahí está, ¿no? Libro. Está bien. Va a salir una mancha negra acá en el Webex, no sé por qué. No sé por qué motivo, razón o circunstancia. Allá, acá creo que se puede cerrar. Ya está, ahora sí. Listo. Entonces ya sabes cuándo ponerme y cuándo no. El acento. ¿Y la entonación? Pues la entonación también, pues, ¿no? Pero la entonación, muchachos, dependiendo de la entonación, las palabras cambian de significado, las frases cambian de significado. En la palabra vendrás, mira, es aguda en los dos casos, pero no significa lo mismo de decir vendrás, vendrás. Cuando dices vendrás, la entonación es ascendente. Se llama ascendente porque la voz, ¿no? Se eleva. Vendrás, ascendente. Y se reconoce la entonación ascendente porque se puede responder con un sí o un no. ¿Vendrás? Sí. ¿Vendrás? No. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes hambre? No. Esa es entonación ascendente. En cambio, vendrás es entonación descendente. Ya te estoy explicando eso porque hay una preguntita en tu libro sobre ahí la entonación ascendente, esas cosas. Ya, muy bien. Ahí tenemos entonces la clase de fonemas. Pero el esbozo de la gramática de la Real Academia también consideraba como fonema suprasegmental a la pausa. La pausa. Y así yo también lo he puesto en mi libro, ¿no? En la primera edición de mi libro de lenguaje, propedéutica de lingüística y gramática, he considerado a la pausa porque fíjate que la pausa también es un fonema porque también permite diferenciar significados, mira. ¿Y aquí hace? Por ejemplo, a los chiquititos lo hacemos las adivinanzas, quizá. A ver, no tengo una adivinanza. ¿Qué? Oro no es, plata no es. Abre la cortina, verás qué es. ¿Qué es? Si preguntamos, ¿no?
A propósito, ¿qué es? Oro no es, plata no es, abre la cortina, verás qué es. Ahí Héctor dice platano. No es platano, es plátano. No se olviden de las tildes, ¿ah? No se olviden de las tildes. Pero, ¿cuál es el asunto acá? Que cuando digo plátano es así, plátano es diferente a decir plátano es. ¿Qué hace diferente a plátano es de plátano es? Ya, pues la pausa, ¿sí o no? La ubicación de la pausa. Entonces la pausa también es un fonema suprasegmental. Cuenta la historia que en España reinaba doña Isabel, víctima de la poliomielitis. Ella cojeaba, pero se enojaba cuando alguien le decía que era coja, capaz de mandarla a fusilar. Fue en el siglo XVII cuando el poeta Francisco de Quevedo y Villegas, líder de la escuela conceptista, hábil, muy hábil él, para usar lo que en literatura se llama el concepto, es decir, la manera ingeniosa de emplear las palabras con doble sentido. Retó a su amigo y detractor después, Luis de Góngora. Te hago una apuesta, ¿qué? Mira, yo le voy a decir a la reina, de frente así en su cara, que es coja y no va a pasar nada conmigo. ¿Puedes hacer eso? Pues por supuesto. Ya, te invito la comida más costosa y el mejor restaurante de Madrid, si es que lo haces. Trato hecho. Para tal efecto, Francisco de Quevedo tomó 2 ramos de claveles. En una mano tenía claveles rojos, en otro claveles blancos. Se presentó ante la reina. Dijo, muy respetuosamente, Su Majestad, entre estos claveles blancos y estos claveles rojos, su señoría escoja. Y ahí está, pues, ¿no? Su señoría escoja. La reina captó la idea, y Góngora perdió la apuesta. Porque esa expresión se entiende de 2 maneras, ¿sí o no? ¿Cómo sería una forma? Su señoría escoja, del verbo escoger. Y la otra, su señoría es coja, de ser coja. ¿Ya ves? ¿Qué hace diferente a uno de otro? La pausa, muchachos. Entonces, la pausa también es un fonema suprasegmental. No lo hemos puesto ahí en mi diapositiva, no lo he puesto porque no está en tu libro de Cepreval. ¿Ya? Ahí no está. Por eso no lo he puesto. Pero como estás en Cepreval, ya estás en la universidad. Así que mereces un punto más, un plus, algo más de saber, ¿sí o no? Claro, pues. Muy bien. Relación fonema-grafema. Relación fonema-grafema. Recuerda que los fonemas son los sonidos y los grafemas son las letras. Consideración previa. Algunos fonemas tienen representación convencional establecido por el alfabeto fonológico internacional, el AFI. ¿Cómo se estudian a las lenguas que no tienen escritura? Pues se estudia fonética y fonológicamente, no hay de otra. Y para ello se utilizan símbolos convencionales, que son muchísimos, ¿ah? Porque recuerda que el español solamente tiene 24 fonemas, pero hay lenguas que tienen 42 fonemas. Entonces lo que he puesto acá es lo que se usa en el español, ¿no? Mira, cada vez que veas una X entre barritas paralelas o entre corchetes, ese es el fonema J, el fonema J. De manera que, por ejemplo, tú quieres representar fonológicamente la palabra gente, que se escribe con G, pero ahí la G suena como J, entonces sería así. Gente, así ves. Ahí está, porque la G ahí suena como J. Cada vez que ves una J entre barritas oblicuas o entre corchetes, y la J. ¿Ya?
Cada vez que veas una N con esta V chiquitita, es la ñ. Cada vez que veas una teta, es la Z. Cada vez que veas una J, pero en vez de puntito con un sombrerito, es la Y. Cada vez que veas una C con su sombrerito, es la Che. Cada vez que veas como una Y invertida, se llama letra lambda en el alfabeto griego. Eso es la doble L, la L. Y cada vez que veas una R con su vírgula, con una rayita arriba, la R. ¿Ya? La R. De manera que, de manera que yo quiero representar fonológicamente la palabra, por ejemplo, chorro. Chorro. ¿Cómo sería así? Primero la rayita oblicua. ¿Ya? Luego la C. Esta C tiene que tener su sombrerito. Así. Chorro. ¿Y la R cómo es? Una R con su virgulita. Así. La O. ¿Y qué más? El acento, pues, ¿no? Chorro. ¿Ya ves? Así se representa fonológicamente. Suponte que sea la palabra cuchillo. Bueno, sería parecido, ¿no? Otra vez. Que sea la palabra, por ejemplo, zorro. Sería así. Ya. Zorro. Una teta, una O, la R, que es así, su virgulita arriba, y la O. ¿Y dónde recae el acento de zorro? En la primera O. Esa es la representación fonológica de la palabra zorro. Y así, ¿no? Así. Así es como se representa fonológicamente cualquier palabra. Cualquier palabra. Ah, no se puede borrar con esto. ¿Con qué se borra? Con esto de acá. Listo. En el español no hay correspondencia bionívoca entre fonemas y grafemas. No hay correspondencia bionívoca entre fonema y grafema. ¿Qué quiere decir eso? Bionívoca quiere decir uno con uno. Supongamos que hubiera 24 fonemas y 24 letras. Entonces sería uno con uno, ¿no? Pero no es así. Por eso no hay correspondencia bionívoca entre ambas. ¿Por qué? Porque mira, algunos fonemas se representan por distintos grafemas. Como ya, mira, el fonema K se escribe con distintas letras. Con la K en la palabra kilo, kilómetro, ¿no? Con la Q, con el dígrafo Q en palabra quiso, queso. Y con la C en la palabra casa. ¿Ya? Ahí está entonces. Otro ejemplito. ¿Qué sonido es eso, muchachos? ¿Qué fonema es? ¿Qué fonema es ese de ahí? J, profe. J, muy bien, muchachón. J, no se olviden, ¿ah? Pues es la X. No, 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 no. La X no es fonema. La J. ¿Y qué letras suenan como J? La G, delante de I. Gemelo, gitana, gente. La X, México, Texas, Alejandra, que algunos escriben con X. Esa es la J. O también la J, ¿no? Jabón. Otro ejemplito. El fonema S. ¿Con qué letra se escribe el sonido S? Pues con la S en la palabra sapo, con C en la palabra César o en cielo, con Z en la palabra zapato y con X cuando está al inicio de la palabra. Por ejemplo, xilófono, Xiomara, Xerox.
Copias Xerox. Se escribe con X, pero no es Xerox, sino Xerox. ¿Ya ves? Se escribe con S. Otro ejemplito, bueno, puedes encontrar otro ahí, ¿no? Otro. Por ejemplo, el fonema B. ¿Qué letras usamos para representar al fonema B? La B, por ejemplo, la palabra bomba. ¿Qué más? La V, por ejemplo, la palabra viva. ¿Qué más? La W, por ejemplo, la palabra vatio. 10 vatios de potencia. No es 10 vatios, sino vatio. O sea que la B se escribe con B, con V, con W. ¿De acuerdo? Por eso hay más letras que fonemas. Recuerda que hay 24 fonemas y 27 grafemas y 5 dígrafos. Esa es la razón. Esa es la razón. Ya. A estos fonemas que se escriben con distintas letras se llaman fonemas polígrafos. Fonemas polígrafos. Y a las letras que representan distintos sonidos se llaman letras polífonas. La C es una letra polífona, porque a veces suena como K, a veces como S, ¿no? Por eso es polífona. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La H no representa ningún fonema. Por lo tanto, la palabra hueso, ¿cuántos fonemas tiene la palabra hueso? Ya, mira. Hueso, 4 nada más. 4 fonemas. ¿Cuántas letras? 5 letras. Porque la H es una letra, pero no es fonema. Entonces tiene 4 letras, 5 fonemas. Muchachos, ¿cuántos fonemas tendrá, por lo tanto, la palabra humo? Humo, ¿cuántos fonemas tiene? 3, profe. 3. Correcto, amiguitos, 3. La X entre vocales suele representar a 2 fonemas a la vez, 2 fonemas sucesivos. K, S. No dice siempre, ¿ah? Y México, no, pues. Cuando suena KS. Por ejemplo, así, mira. Saxo. La palabra saxo, yo represento fonológicamente, sería así. Saxo. KS. Saxo. ¿Cuántos fonemas? 5. ¿Y cuántas letras? 4 nada más, pues, ¿no? La X es letra. 4 letras, 5 fonemas. Vamos a ver si me has entendido. Por lo tanto, muchachos, ¿cuántos fonemas tiene la palabra? ¿Qué puede ser? A ver. Exhumar. ¿Cuántos fonemas tendrá exhumar? 7, profe. 7 fonemas. Puede ser, ¿ah? A ver, vamos a contar. E, su, mar. Ahí está. Claro, la H no se cuenta, pero la X es KS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto, amiguito. 7 fonemas. ¿Ya ve? Así se cuenta. Un poquito más difícil, a ver. ¿Cuántos fonemas tiene esto de acá? Habla. 8, profe. Correcto, porque ahí la X suena como S. Ya no es KS. Es así nada más. Xenófobo. Así se llama. Claro, pues, claro, claro. Muy bien, muy bien. Ya. Por último, solo son grafemas, aunque lo habíamos dicho esto, creo ya.
porque no Profesor, tienen... profesor, Dime. una pregunta. Si me piden fonemas, simplemente lo voy a escribir como suena nomás, ¿no? Y eso lo cuenta. Exactamente, tal como suena. Ya, profe. Solamente son letras, no son fonemas. La C, la U, la V, la H, la X, la W. No son fonemas. Así que nunca puedes poner entre barritas paralelas ni entre corchetes. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es todo, amigos. Te dieron esta vida porque eres lo suficientemente fuerte como para vivirla. Mm. A ver tu libro, las claves. Bueno, ya copiaste las claves, ¿no? ¿Alguna pregunta de tu libro? Nada. A ver, vamos a ver el libro, cómo es la cosa. Todos tienen su libro, ¿no es cierto, muchachos? A ver, vamos a ver dónde está. ¿Dónde está ese libro? Ajá, ¿dónde está? Ya, acá están las preguntas de tu libro. Si ya has marcado las claves, ¿hay alguna duda al respecto? Si no hay, ahí ya terminamos. Creo que no, ¿no? Ya. La próxima clase estaremos hablando de la sílaba. Tema recontra fácil, ¿no? La sílaba, ¿qué más vamos a ver? Bueno, la sílaba, secuencia vocálica. ¿Qué más vamos a ver? La regla de acentuación general. Y la siguiente toca regla de acentuación especial. Junto con palabras juntas y separadas. Bueno, esto creo que no, nunca te viene en el examen, pero por si acaso, signo de puntuación. Ya listo. Bien, chicos, ahí nos quedamos entonces. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Ya nos estamos viendo la siguiente sesión. ¿Ya? Chao, chicos. Abrazo.